Queridos hermanos y hermanas, es un privilegio especial reunirnos esta noche. Gracias a todos ustedes por sus hermosos mensajes de amor y fortaleza. Al hablar de Cristo, regocijarnos con Cristo y aprender de Cristo, ruego que nos acerquemos más a Él en reverencia. Familiares y cónyuges, es un honor estar con ustedes. Si el plural de esposo o esposa fuera especia, entonces el plural sería especias. Los cónyuges son las especias de nuestra vida. Se levantan temprano, se quedan hasta tarde, viven con fe en cada paso. Gracias por todo lo que son y hacen. La asignación para participar en una velada con una autoridad general se recibe mediante una carta firmada por el presidente Thomas S. Monson, el presidente Henry B. Eyring y el presidente Dieter F. Uchtdorf. Pude sentir el amor de nuestra primera presidencia por cada uno de ustedes al pedir a ellos que el Señor bendijera e inspirara nuestros esfuerzos esta noche. Invité al elder Kim Clark y al hermano Chad Webb a que me enseñaran acerca de ustedes, nuestros maestros de seminario e instituto, misioneros y empleados del sistema educativo en todo el mundo. Supe que 45.731 maestros y misioneros de seminario de institutos llamados enseñan en 133 países. 34.527 de ustedes sirven fuera de Estados Unidos y 11.204 en Estados Unidos. En conjunto, contribuyen con 20.807.605 horas de servicio en el Evangelio cada año. Gracias. Supe que 2.878 empleados de seminarios e institutos sirven en 129 países, 1.849 de ustedes en Estados Unidos y 1.029 fuera de Estados Unidos. Sirven fielmente en países que literalmente van de la A, como Albania, a la Z, como Zambia, con Botswana, Bulgaria, Hungría, Lituania, Mozambique, entre medio. Gracias. Algunos de ustedes han enseñado durante muchos años. Por ejemplo, a la hermana Enid May, en Nanaimo, Columbia Británica, se le acaba de relevar después de enseñar seminario durante 35 años. La hermana May enseñó 9 de sus 10 hijos, 2 de sus nietos y a su actual obispo. Ella dijo que oró para que su vehículo funcionara cada año. El último día que enseñó seminario, mientras retrocedía en la entrada de su casa, la transmisión del auto finalmente dejó de funcionar. Otros de ustedes recién comienzan a enseñar. Por ejemplo, la hermana Jan Dongren de Corea y la hermana Johanna Mercader de la República Dominicana, quienes empezaron a enseñar este año después de ser miembros de la iglesia por solo 6 semanas. La hermana Margaret Masai, en Kenia, comenzó a enseñar seminario solo unas semanas después de unirse a la iglesia. Ella dice modestamente que sus alumnos, muchos nacidos en la iglesia, le enseñaron y ayudaron a establecer un fundamento del Evangelio que ha bendecido sus 17 años de enseñanza en seminarios. Ustedes enseñan y sirven en todo clima, bajo toda condición, con alumnos de todas circunstancias, en clases grandes y pequeñas. El hermano Benjamin Hatfield enseña en el Polo Norte, Alaska. La hermana Lorena Towson enseña en Ushuaia, cerca de la Antártida, donde está el Polo Sur. Los miércoles, en el Instituto Universitario de Salt Lake, el hermano Jared Halverson enseña a casi 400 alumnos. Y le pregunté cómo lo hace y él dijo: enseño al grupo, pero me comunico con las personas, un texto a la vez. En Polonia, la hermana Dagmara Martuniuk, una joven adulta soltera, se levanta temprano para trabajar en la panadería y después se queda levantada hasta la noche muy tarde para enseñar instituto. La clase de seminario de la hermana Mayra Flores Aguilar de
Choluteca, en Honduras, comienza a las 5 de la mañana y la clase de instituto del hermano Rubén Adroben, en San Juan, Argentina, comienza a las 10 de la noche. Ustedes también enseñan y administran clases de enseñanza primaria y secundaria en México, Kiribati, Fiji, Tonga y Samoa. Gracias a ustedes, más jóvenes y jóvenes adultos, están leyendo las escrituras y las palabras de los profetas vivientes más que nunca antes. Gracias a ustedes, más jóvenes, están aprendiendo a adquirir conocimiento espiritual y a responder sus propias preguntas al entender la doctrina. Y gracias a ustedes, los cursos fundamentales de nuestras escuelas e institutos de la Iglesia están acercando a los alumnos a Jesucristo, la principal piedra del ángulo. Nuevamente, admiramos quiénes son y cómo sirven, donde quiera que estén, cualesquiera sean sus circunstancias. Gracias por reunirse esta noche con corazones y mentes abiertas, ya sea como uno, dos o más en su nombre. En una ocasión, después de una larga asignación juntos, estábamos por aterrizar en el aeropuerto de Salt Lake cuando, con expectativa, el presidente Boyka Packer dijo: Garrett, mi esposa Donna, en este momento está poniendo el pan en el horno. El pan estará fresco y caliente cuando llegue a casa. ¿Pueden recordar? ¿Esto es pan? ¿Se imaginan un pan así de delicioso? ¿Lo pueden oler? ¿Fresco y caliente? ¿Sienten su sabor? Tal vez dulce, tal vez un poco salado. El pan es un alimento básico universal. La gente en todas las naciones, circunstancias y de todas las edades ha comido pan, quizás porque toda la gente de todas partes entiende y depende del pan. Por supuesto, con nuestro grupo mundial, el pan viene en todas formas, tamaños, ingredientes, incluso con diferentes nombres. Nuestro Salvador declaró: Yo soy el pan de vida. En este mundo, entre espinas y cardos, comemos pan con el sudor de nuestro rostro. Al igual que Adán y Eva, el albedrío moral viene con opciones reales. El crecimiento espiritual proviene de desafíos reales, pero nuestro Salvador no nos deja ver solo los palos y las piedras, los límites y la escasez de este mundo. Él nos bendice con maná, el pan de cada día. Su promesa de la Santa Cena, en la Santa Cena, de poder tener vida, esperanza, gozo y que los tengamos en abundancia, es real. Nuestro Señor declara: Yo, el Señor, extendí los cielos y formé la tierra, hechura de mis propias manos, y todas las cosas que en ellos hay son mías. Y es mi propósito abastecer a mis santos, porque todas las cosas son mías, porque la tierra está llena y hay suficiente y de sobra. En otras palabras, el suyo no es un mundo de palos y piedras, es un mundo de panes y peces. ¿Recuerdan cómo Jesús alimentó a la multitud con unos pocos panes y peces? Miremos e imaginemos que estuvimos allí. Mirad la multitud. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Traédmelos. Dividid a la gente en grupos de 50 para alimentarlos.
Oh Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu generosidad. Amén. Cuatro relatos del Nuevo Testamento describen a nuestro Salvador alimentando a una multitud de 5,000 personas. 2 relatos adicionales del Nuevo Testamento describen en otra ocasión a nuestro Salvador alimentando a una multitud de 4,000 personas. Esas grandes multitudes parecen incluir hombres con mujeres y además niños. A veces decimos que Dios está en los detalles. Hace poco combiné en una sola narración bíblica textual los detalles de nuestro Salvador, de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las notas de la Biblia en cuanto a cómo alimentó a una multitud de 5,000 personas. Por favor, inviten al Espíritu Santo a abrir nuestro entendimiento mientras estudiamos los relatos bíblicos y los principios del Evangelio en el ejemplo de nuestro Salvador. Rogamos que un mayor aprecio por el ministerio de nuestro Salvador nos acerque a nosotros, a nuestra familia y a los alumnos más a Él. Este es nuestro pasaje de las Escrituras combinado. Y los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y reposad un poco», porque eran muchos los que iban y venían, de modo que ni aún tenían oportunidad de comer. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y concurrieron allá muchos a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se reunieron con Él. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados. Y cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo: «El lugar es desierto y la hora es ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen qué comer». Y Jesús les dijo: «¿No tienen necesidad de irse? Dadles vosotros de comer». Y le dijeron: «¿Quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer?». Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos?». Y él les dijo: «Traédmelos acá». Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo y los partió. Y habiendo dado gracias, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Y repartió entre todos los 2 peces, cuantos querían. Y comieron todos y se saciaron. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: «Recoged lo que ha quedado para que no se pierda nada». Y recogieron lo que sobró y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada y de los peces que le sobraron a los que habían comido.
Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué notaron, sintieron y aprendieron de Jesucristo alimentándonos a cada uno de nosotros y a todos nosotros con 5 panes y 2 peces pequeños? Eran los panes como el maná, dulces como el culantro y la miel. ¿Cómo nos alimentaron y saciaron a todos 2 pequeños peces? Estas son 9 cosas que noto y siento. Me ayudan a entender mejor a nuestro Salvador, me acercan más a Él y me invitan a ser más como Él. Primero, nuestro Salvador tiene compasión. Muchos de los milagros de nuestro Salvador comienzan con su comprensión y compasión. Él conoce nuestro corazón y circunstancias. Está lleno de compasión por nuestras esperanzas y dolores, nuestros deseos y necesidades. Habían sido momentos muy difíciles. Juan el Bautista había sido decapitado, se había traído su cabeza en una bandeja, la promesa de un apenado rey a la hija bailarina de una madre maliciosa. Nuestro Salvador y sus discípulos se habían ido a un lugar apartado a descansar. Sin embargo, ¿qué siente nuestro Salvador al ver a una gran multitud? Él tuvo compasión de ellos, los recibe, les enseña, los sana y de una manera muy práctica sabe que no tienen que comer. A lo largo de su ministerio, nuestro Salvador siente compasión, compasión por el leproso, compasión por el hijo del hombre poseído por un espíritu inmundo, compasión por una madre viuda cuyo único hijo había muerto. Nuestro Salvador nos enseña a ser como Él, samaritano, que tuvo compasión por el hombre herido y dejado por muerto. Del mismo modo, el padre del hijo pródigo tuvo compasión y corrió a su hijo cuando éste aún estaba lejos. Es interesante que hablando del pan, cuando el hijo pródigo volvió en sí, se da cuenta de cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Nuestro Salvador comienza con compasión y concluye con amable bondad. Los relatos del Evangelio en inglés dicen que después de que Jesús alimentó a la multitud, les mandó a que se fueran. Sin embargo, en la nota del pie de página de Marcos, se aclara que Él despedía a la multitud. ¿No oyen a Jesús despedir en forma compasiva a la gente mientras se van después de haberlos alimentado? Segundo, nuestro Salvador comienza con lo que ellos tienen. Con el deseo de alimentar a la multitud, nuestro Salvador comienza preguntando a sus discípulos lo que tienen. Él que es el Salvador, el Creador del mundo, el Señor del cielo y de la tierra, pero comienza con lo que ellos tienen donde están. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Nuestro Salvador comienza con lo que tienen. Traédmelos acá. ¿Alguna vez miran a ustedes mismos lo que tienen que enseñar o a quienes tienen que enseñar y se preguntan cómo lo que tienen y con lo que tienen que pueden hacer lo suficiente? Quizá como los discípulos vemos los pocos panes y peces pequeños y nos maravillamos. ¿Pero qué es esto para tantos? Como maestros, invitamos a cada alumno a contribuir en la clase. Algunos ofrecen más y otros menos. Como alumnos y maestros, ya somos ambos. Comenzamos con lo que tenemos, con lo que somos ahora. Él entonces puede magnificarnos y multiplicar nuestros esfuerzos. El principio de crecer desde donde estamos refleja la verdad del Libro de Mormón, de que somos salvos por su gracia, después de hacer cuanto podamos. Él sonríe cuando traemos lo que tenemos y lo que somos y venimos a Él. Tercero, nuestro Salvador procede de manera ordenada. ¿Alguna vez han estado atrapados en una gran multitud que empuja y trata de agarrar lo que quiere? Yo sí. La gente que estaba adelante no se preocupaba por la gente que estaba detrás.
pero tenía miedo de que si alguien se caía sería pisoteado. En cambio, nuestro Salvador les mandó a los discípulos que hiciesen recostar a todos por grupos. Esos grupos estaban organizados a su vez por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. En la iglesia hablamos de una compañía de pioneros, de una compañía que va a adorar al templo. Para nosotros la palabra compañía denota un grupo ordenado con un propósito mayor compartido. Aunque se dice que es un lugar desierto, nuestro Señor no hace a la multitud que se siente en la tierra descubierta y polvorienta. Él hace que los grupos se sienten sobre la hierba verde. Él escogió un sitio donde había mucha hierba en aquel lugar. Cuarto, nuestro Salvador expresa gratitud. Tomó los panes y los peces y mirando al cielo los bendijo y los partió. El Creador del cielo y de la tierra, el Rey de Reyes, da gracias antes de dividir los panes y los peces y multiplicarlos entre todos ellos. ¿Cuánto querían comer? Quinto, nuestro Salvador alienta a los discípulos y hace que ellos alimenten a la multitud. Es orden, pero es más que orden. Es fortalecer a los pastores para que los pastores puedan fortalecer a las ovejas. Es enseñar a los maestros para que los maestros puedan enseñar a los alumnos. Es un patrón divino en la Biblia, en el libro de Mormón y en su iglesia restaurada. Y dijo los panes y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Es el gran don de dar y recibir espiritualmente. Saber que enseñaremos nos ayuda a aprender. Al enseñar a otras personas para que aprendan, aprendemos a enseñar. Nuestro ejemplo, al aprender, enseña, ayuda a nuestros alumnos a saber cómo ellos también pueden aprender. Sexto, nuestro Salvador alimenta a los 5,000 y a cada uno al mismo tiempo. De manera milagrosa, los panes y los peces se dividen y se multiplican para cada persona en la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Ese es un milagro que procuramos los maestros, enseñar a toda la clase y a cada persona en la clase. Eso requiere ocuparse de los 5,000 y de cada persona. Insta a tratar las preocupaciones generales y las necesidades individuales y más allá del equilibrio, invita al milagro espiritual de que aquello con lo que empezamos llegará a ser suficiente. Séptimo, nuestro Salvador se asegura de que nada se pierda. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged lo que ha quedado para que no se pierda nada. Parte de empezar con gratitud por lo que tenemos es asegurarse de que nada se pierda cuando concluimos. La economía del cielo no desperdicia. Se hace uso de todo al principio. No se deja que nada se pierda al final. El elder Richard G. Scott compartió cómo podemos registrar las impresiones y saber si todavía hay más. Ese proceso repetitivo de pedir, recibir, registrar, meditar, obedecer y preguntar si hay más refleja la declaración de nuestro Salvador de «os será añadido». Hay más. Al describirse a sí mismo como el pan de vida, nuestro Salvador señala «y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda». Él conserva a quienes el Padre le ha dado, para que ninguno se pierda. Como maestros, misioneros, empleados, hacemos todo en nuestra fe y poder para mantener a quienes se han confiado a nuestro cuidado para que ninguno se pierda. Octavo, con nuestro Salvador terminamos con más de lo que comenzamos. Asegurándose con gratitud de que nada se desperdicie, los discípulos se dieron cuenta de otro milagro y recogieron lo que sobró y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5,000 panes de cebada y de los peces que les sobraron a los que habían comido. Un milagro de multiplicación espiritual es que con nuestro Salvador terminamos con más de lo que comenzamos, terminamos con más amor, más aprendizaje, más inspiración, más bondad que cuando comenzamos. Enseñar llenos del Espíritu vuelve como el pan con el agua, como los panes y los peces, con más de lo que comenzamos. Ahora resumamos nuestro análisis.
Nuestro Salvador entiende nuestro corazón y circunstancias. Él siente compasión y nos bendice y llena en todos los sentidos. Comienza desde donde estamos, con lo que tenemos, incluso aceptando los pocos panes y peces de un muchacho. Procede de una manera ordenada, es agradecido, mira al cielo antes de bendecir y partir, comparte primero con sus discípulos y les pide que ellos den a la gente. Sabe cómo cuidar y enseñar a los 5,000 y a cada uno al mismo tiempo. Recoge con gratitud lo que tengamos para que nada se pierda. Nos ayuda a entender que hemos terminado con más de lo que comenzamos. Y hay más. Alimentar a la multitud no es ni la primera ni la última vez que nuestro Salvador usa pan y peces para enseñar y testificar de su abundancia. Así, nuestro 9º tema es: para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, nuestro Salvador enseña y testifica de la abundancia de la Santa Cena. Entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Más tarde, refiriéndose específicamente a los panes y a los peces, nuestro Salvador pregunta a sus discípulos: ¿y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. ¿Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 7. Para repetir, el suyo es un mundo de panes y peces de abundancia. A la mujer del pozo, con un significado particular en una tierra árida, nuestro Salvador se declara a sí mismo el agua viva. Jesús le dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. A los que le preguntaban a Jesús: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Jesús les respondió: mi Padre da el verdadero pan del cielo, yo soy el pan de vida, el que cree en mí tiene vida eterna. No hay nada más básico, más esencial, ni más universal que el pan y el agua. ¿Qué recibimos cuando el pan de vida y el agua viva se unen? Por supuesto, recibimos la Santa Cena. Al final de su ministerio mortal, en un modelo que los discípulos habían visto antes, nuestro Salvador tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Al comienzo de su ministerio como ser resucitado, mostrando nuevamente un patrón familiar, nuestro Salvador instituyó la Santa Cena entre los nefitas, entre sus otras ovejas. Manda a sus discípulos que traigan pan y vino, hace que la multitud se siente en el suelo, toma el pan, lo parte y lo bendice. Les da a los discípulos y le mandan que lo coman. Y cuando los discípulos han comido y están llenos, manda a los discípulos que le den a la multitud. La multitud come y se llena. Más tarde, nuestro Maestro administra nuevamente la Santa Cena entre los nefitas, esta vez proveyendo milagrosamente pan y vino. Ahora bien, no había pan ni vino, pero verdaderamente les dio de comer pan y de beber vino también. Promete que los que comieren del pan y del vino para su alma nunca tendrán hambre ni sed, sino que será llena. De hecho, cuando toda la multitud hubo comido y bebido, he aquí, fueron llenos del Espíritu. Ese es el cumplimiento de la gran promesa de la Santa Cena a hombres y mujeres de todas las épocas, de todas las circunstancias, a cada uno de nosotros cuyas vidas dependen del pan y del agua. Bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, gracias por ser alumnos y maestros notables en un mundo espiritualmente hambriento y sediento. Gracias por ayudar en cada lección, cada interacción con los alumnos.
y hacer que sea una fiesta espiritual de panes y peces. Hermanos y hermanas, una fuente de agua viva ha rebosado dentro de mí con una plenitud de amor de mi Salvador enorme. Hace poco, al repartir el pan y el agua, sentí el gran amor de nuestro Salvador por aquellos que recibían el emblema sagrado. Sentí una gratitud inmensa hacia nuestro Salvador por haber instituido la ordenanza de la Santa Cena. En ocasiones, al reflexionar, incluso en el día de reposo, siento una aprobación serena de que estoy haciendo todo lo que puedo en este momento. Más a menudo siento esperanza y ánimo de que puedo venir a Cristo y perfeccionarme en Él, a pesar de mis limitaciones. Espero que vean el pan y los peces de otra manera. Espero que encuentren regocijo, aventura e inspiración en el entretejido de los relatos bíblicos, los principios del Evangelio y las palabras de los apóstoles y profetas vivientes a medida que cumplan con su sagrada responsabilidad de ayudar a nuestros alumnos a conocer mejor a nuestro Salvador y a venir reverentemente a Él. Espero que recuerden que la tierra y su plenitud son del Señor. El suyo es un mundo de panes y peces. Su promesa en la Santa Cena es que haya en abundancia y de sobra. Testifico con agradecimiento de Dios, nuestro Padre Eterno, de su Santo Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, y del Espíritu Santo. Testifico con agradecimiento de las verdades restauradas y de la sucesión ininterrumpida de la autoridad del sacerdocio desde el profeta José hasta el presidente Thomas S. Monson en la actualidad, de las Santas Escrituras y del consuelo, la guía y el gozo que podemos recibir al tener su Espíritu con nosotros cuando lo recordamos. Sin importar dónde estén, sin importar sus circunstancias, sin importar sus alegrías y desafíos, espero que hayan sentido en nuestra noche juntos lo mucho que el Señor y su Iglesia los aman. Sé que Él los ama. Nosotros lo amamos en el sagrado nombre de Jesucristo, el Salvador. Amén.